Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Para mí pues es siempre una alegría, un gozo poder compartir todas estas luces que el Espíritu Santo a través del tiempo ha revelado a la iglesia y más para este tiempo que estamos viviendo, que tiene todas las características que ya todos sabemos. Son momentos eh, de grandes pruebas para la humanidad, pero en medio de esos grandes momentos que también vive la humanidad, está prometido que en este tiempo, sobre todo San Luis María Griñón de Montfort, tal vez es el profeta más insigne, si bien hay muchos en la iglesia, tal vez es el más insigne, que apuntó, señaló por el Espíritu Santo todo esto y todo este movimiento de gracia que también sucedería a la par de que el mal existe y el mal está ensoñeriado de una forma como tal vez no lo habíamos visto antes o no lo había vivido tal vez en la humanidad. Sobre todo existe un terrible mal que no se había practicado en la humanidad, que no lo había llevado a cabo el hombre en la forma como lo está llevando ahora, que es el horrendo crimen del aborto. Es algo tremendo, las cifras que se manejan hablan de más de 1,5 millones de abortos que se practican en Estados Unidos y se practican diariamente de acuerdo a una cifra, porque hay una otra parte de la estadística que no se conoce, que es la cifra negra, que no se logra contabilizar, pero existen aproximadamente diariamente en el mundo de 60 a 70 mil abortos diarios. Ese crimen tan horrendo, ese genocidio tan horrendo, no se había dado en otros tiempos en la humanidad. El aborto ha existido desde el pecado original, pero no en esta forma tan masiva, legalizada y ya convertida en un genocidio, que es el genocidio de los inocentes. Entonces, es un tiempo donde vemos un gran desafío, pero a la vez el Señor, a través de San Luis María Griñón de Montfort, ahora les iré a compartir algunos trozos y textos que apuntan a toda la inmensa gracia que también el cielo tenía preparada para este tiempo. De ahí el por qué muchos grupos y movimientos asumirían la bandera de los sagrados corazones de Jesús y de María, y más recientemente San José. Muchas corrientes de gracia. Esto se empezó a dar a través de los padres eudistas, que fueron tal vez uno de los primeros en entrar a profundizar más sobre este tema. Eh, Santa María de Alacoque, por allá en los años 1600, fue una de las primeras profetas visionarias a quien Jesús le permite entrar en lo que se conoce las bóvedas del Sagrado Corazón de Jesús. El basamento bíblico como para encontrar esto, pues hay dos tiempos en la Biblia que apuntan también a esta inmensa gracia que estaba prometida para nosotros y nosotros ser partícipes de este ejército de Jesús y de María en este tiempo. Es una excepcional gracia, es un excepcional regalo. Nadie lo merece, pero todo ha sido por gracia. Porque San Pablo Apóstol dijo que cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces, hoy vivimos tiempos de pecado como nunca antes la historia de la humanidad los había vivido. He dado el ejemplo del aborto, hay muchos más. Pero también estaba prometido y está prometido por el cielo que vendría un tiempo de excepcional gracia, como nunca antes también la humanidad lo había vivido. Si bien el demonio y sus secuaces han enfilado todo su plan para destruir la obra de Dios, destruir al hombre, destruir la iglesia, también Dios tiene una ofensiva, tiene una contraguardia, tiene un plan de defensa, un contraataque para hacer resistencia también a todo ese malévolo plan del demonio, que es lo que se conoce como la Virgen bien lo anunció en Fátima en el año 1917, cuando ella dijo: al final mi inmaculado corazón triunfará. Muy bien, los dos momentos bíblicos es cuando Jesús
está instituyendo la Santa Eucaristía en el aposento alto, reunido con todos sus apóstoles, San Juan pone su rostro sobre el pecho de Jesús. Entonces a San Juan se le indicó las bóvedas del Sagrado Corazón. Posteriormente, más adelante, vemos también de donde fluye agua y sangre cuando el centurión romano traspasa el Sagrado Corazón de Jesús, apuntando también a la inmensa e infinita misericordia que se derramaría y se derrama del Sagrado Costado de Jesús, es decir, su Sagrado Corazón. Más adelante, en el evolucionar del Espíritu Santo, que va revelando poco a poco a través del tiempo, como bien le dice en el capítulo 11 de San Juan, que indica a los apóstoles: vosotros de momento no sabéis distinguir todas las cosas, no sabéis todas las cosas, pero yo os iré revelando poco a poco todo lo que habrá de venir. Bueno, muy bien, ese poco a poco es lo que ha sucedido a través de todos estos siglos en la Iglesia. Entonces, en ese año de 1600, donde esta santa eudista, Santa María de Alacoque, el Señor le permite entrar en lo que se llama las bóvedas del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces a Juan, en una primera generación de apóstoles, a Juan le permite entender, le permite ver, le permite apuntar que hay unas bóvedas del Sagrado Corazón. Más adelante a Santa María de Alacoque le permite entrar en las bóvedas del Sagrado Corazón. Hoy nosotros, como esta nueva generación de hijos de Jesús y de María, ya no solamente estamos llamados a que se nos indiquen las riquezas del Sagrado Corazón, y no solo a que entremos en las riquezas del Sagrado Corazón, sino que hagamos algo que no hizo Juan y que no hizo la generación de servidores y servidoras de aquel tiempo de Santa María de Alacoque, sino que nosotros ahora tenemos por gracia excepcional sustraer de estas riquezas. Aquellos vieron, entraron, y nosotros no solo vemos y entramos, sino que ahora sustraemos de estas riquezas. Esas son las riquezas que vemos que están siendo derramadas a través de muchos movimientos dentro de la iglesia. Un pastor francés protestante empieza y llega a sus manos la primera edición del Tratado de la Verdadera Devoción que dictara el Espíritu Santo a San Luis María Grignion de Montfort. De esa primera edición, que fue más o menos, porque fueron 126 años que estuvo oculto el tratado en el silencio de un cofre, como bien lo profetiza San Luis, que quemaría la primera parte del tratado, de hecho el demonio la quemó, eliminaría a quien del cual se sirvió el Espíritu Santo para redactar el tratado, el cual es San Luis, a quien envenenó y finalmente muere, y que lo escondería en el silencio de un cofre para que no fuera leído ni publicado. Por eso es que muchos expertos marianólogos han apuntado a decir que este escrito es el escrito mariano más odiado por Satanás en la faz de la tierra. ¿Y de qué manera se manifiesta ese odio? Ocultándolo. Cuando uno ve dentro de la misma iglesia que hay una gran ignorancia en cuanto a este escrito, cuando uno ve que cardenales, obispos y sacerdotes, con el perdón del Padre que está aquí presente, lo ignoran, no lo conocen. Claro, no es una ignorancia culpable directa, sino que es que el diablo ha hecho un trabajo. Y es que este libro no llegue al conocimiento de ellos. De esa forma uno se da cuenta por qué odia y persigue tanto este libro. Y la persecución está ahí, en crear el desinterés, en que después que usted recibe el tratado y usted recibe todas estas luces motivadoras de parte de Dios para que usted inicie una vida de consagración y de profundidad en el conocimiento del corazón de la Santísima Virgen María, el demonio va a seguir haciendo un trabajo, y ese trabajo es desanimarlo a usted en esa tarea, haciéndole ver que es pesado, que no se entiende, que es grueso, que es difícil de digerir, que es más fácil leer otra cosa o es más fácil hacer aquello. Bueno, ese es el trabajo que hace el demonio
Y ahí es donde se sigue cumpliendo ocultar este libro en aquel momento en un cofre, hoy en los cajones de un escritorio o metido en, en los zambajes de una biblioteca. O simplemente guardado ahí, puesto donde están otros libros encima de la mesa de noche, y ahí pasa el tiempo y hay una total desmotivación para conocer y saber de este bendito libro. De esa forma es que Satanás sigue persiguiendo este libro. Pero bueno, quiero entrar, esto que les he compartido, esa forma de introducción. Claro, les hablé también del pastor protestante, que finalmente llega este libro a sus manos, producto de la primera edición, que se va a dar sobre el año más o menos 1830, 1835, porque fueron 126 años que el libro estuvo oculto, y cuando finalmente se descubre, de ahí a los pocos años sale la primera edición, y esa primera edición llega a manos de un protestante pastor que lo empieza a leer. Cuando él lee el libro y permite en su corazón que el espíritu del tratado lo transforme y le abra los ojos para descubrir la ciencia de la Santísima Virgen María, el pastor se convierte y se hace católico. Él tenía la ventaja de que hablaba un perfecto inglés. Entonces él hace la primera traducción al inglés. Esa primera traducción de esa primera original edición en francés es la que va a llegar finalmente a manos de Franz Dogg. Franz Dogg es el fundador de la Legión de María. Entonces, Franz Dogg empieza a leer el libro y él queda pues muy impactado. Sin embargo, hay cierta reticencia y lo leyó porque al principio consideraba que era excesivamente mariano, que como que se le daba demasiada importancia a la Virgen, como que hablaba muchísimo de la Virgen, que tal vez se estaba cayendo un poco en idolatría. Y bueno, como tenía este problema de los escrúpulos, que es una de las falsas devociones que enseña San Luis María Griñón de Montfort, que impiden al hombre poder abalanzarse y entregarse sin temor alguno de cometer ningún pecado al abismo del Inmaculado Corazón de la Santa Madre. Y como en él pues habían ciertos escrúpulos que había que purificar, entonces ahí pasó un tiempo, lo leyó una vez, lo consideró excesivamente mariano, lo volvió a leer una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. Al cabo de varias veces, él dijo y mandó a hacer un equipo de estudio que se encargaron de estudiar este libro. Y el resultado final es que es el libro sobre la Santísima Virgen María más extraordinario, sobrenatural que se haya podido escribir. Esa fue la conclusión. Y él queda obviamente tan impactado producto de esto, de este descubrimiento. Es importante, diga conmigo, debo descubrir a María. Muy bien. Y eso es lo que le permite a usted el tratado, descubrir a la Virgen de una forma como usted hasta ahora no la conoce. ¿Se puede amar lo que no se conoce? Entonces debemos conocer a María para amarla más intensamente, más profundamente, con más compromiso, con más entrega, con más servicio del que hasta ahora, según el conocimiento que tenemos, le hemos dado a la Virgen. Esto es importantísimo. Cuando una persona se deja tomar por el espíritu del tratado, entonces entra a conocer a la Santísima Madre y asume riesgos, asume compromisos, asume cruces, que de otra forma, de no conocer a la Virgen así, no lo haría. Y uno de los frutos para saber si una persona está teniendo una verdadera experiencia de encuentro, conocimiento, consagración, intimidad con el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María es su compromiso de servir y entregarse a la obra de la Santísima Virgen María. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por ella? ¿Cuánta persecución, ignominia, descalificación, calumnia, injuria, persecución
está dispuesto a sufrir por el conocimiento que ahora tiene que antes no tenía de la Santísima Virgen María. Cuando una persona poco está dispuesta a servir, a entregarse y menos aún sufrir por la Santísima Virgen María y a asumir riesgos que a veces pueden ser incluso hasta la misma vida, la misma salud, pero se conoce el compromiso. Ahí uno evalúa si esa persona, ese movimiento, esa corriente realmente ha tenido un verdadero encuentro de conocimiento con la Santísima Virgen María. ¿Por qué creen ustedes que Dios los ha traído el día de hoy? Para conocer sobre la Santísima Madre. Pero dejemos ya, ahora sí, después de haber hecho esta introducción, dejemos que sea el mismo Espíritu Santo quien dicta este libro. Vamos a leer el numeral 112 y el numeral 103, que son dos numerales que apuntan a todos los movimientos: María Reina de los Corazones, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, y toda esta corriente de gracia que vendría para este tiempo ya está señalada por San Luis María Griñón de Montfort, que eso habría de suceder como un signo de la conformación del ejército de la Santísima Virgen María. Si usted ve que a su mamá, su madre, los que tienen aún la madre viva, alguien le va a hacer daño, ¿usted qué hace? ¿Deja que le haga daño a esa otra persona? ¿Usted qué hace? Se tira como un tigre a defenderla, aunque le cueste, aunque le cueste. Bueno, así tenemos que ser con la Virgen María. Pero usted, ¿por qué hace eso con su madre natural? ¿Por qué lo hace? Porque usted ha desarrollado un vínculo con ella, ¿correcto? Usted sabe que es su madre. Usted ha recibido de ella todo, ¿sí o no? Hay un vínculo que lo une a su madre natural, por el cual usted está dispuesto. Estoy hablando de los buenos hijos, porque habrá obviamente los malos hijos. Hablando de los buenos hijos y las buenas hijas. Porque se ha desarrollado un vínculo. Y producto del amor y de ese vínculo tan estrecho, tú estás dispuesto a defender a tu madre, al costo que sea. Igual sucede con la Santísima Virgen María. Pero cuando no estamos dispuestos a asumir un costo y un precio, ¿qué pasa? Es una señal de que este vínculo con la Virgen María no es tan sólido, no es tan fuerte como se creía. Vamos a mirar. A ver, en el numeral 112 dice: oh, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito, o sea, el tratado, cae en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María. Mire lo que dice aquí. Qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta. ¿Dispuesta a qué? A servirse, a entregarse, a amar a la Santísima Virgen María y a asumir riesgos. Riesgos por el servicio a la Santísima Virgen. ¿Cuántos quieren asumir riesgos por el servicio a la Santa Madre? Amén. San Miguel toma fotos y mandarlas al cielo para que después no digan que, bueno, a Viridiana siempre le da risa cada vez que hago eso. Muy bien. Entonces, asumir riesgos es la clave. Fíjate, ¿por qué los estoy llevando por acá? ¿O por qué el Espíritu Santo nos va conduciendo por acá? Porque es una de las cosas que más tenemos que vencer: el miedo al servicio, el miedo al compromiso, de entregarnos, y aun cuando eso signifique sufrir la persecución, la incomprensión, aun cuando venga hasta a veces de la misma iglesia. Amén. La misma iglesia del momento de Cristo contradijo a Cristo, no contradijo a Cristo. Sí, al punto que fueron los que lo mataron. Claro, quienes ejecutan la sentencia son los romanos, pero ¿quiénes lo llevaron finalmente a juicio? Ellos. Y era la iglesia oficial de aquel momento. O sea que esto es con cruz.
Esto es con cruz. Servir a María no es evitar la cruz. Servir a María no es evadir la cruz. Claro, hay unas promesas maravillosas que nos enseña el tratado del numeral 152 y siguientes, que ciertamente la Virgen no nos quita las cruces, no, pero va a sobrenaturalizar nuestras fuerzas, nos va a ayudar, nos va a apoyar. Y usa San Luis unos grafismos bellísimos. Él habla de que es como una nuez. Una nuez es dura, ¿verdad? Uno la mastica y es dura en la boca. Bueno, pero la Virgen, ¿qué le hace? La Virgen la endulza con el almíbar de su amor. Y lo que antes era duro, recio, ahora nos parece dulce. No deja de ser recio, no deja de ser duro, pero ella lo endulza y nos lleva a amar la cruz. Ese es el trabajo de la ciencia de la cruz a través de la Santísima Virgen. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, cuando la Virgen acompaña o la acompaña, que es lo mismo, San Juan, María de Cleofás y María Magdalena. ¿Qué pasó con el resto de los apóstoles? Salieron, se escondieron, estaban llenos de miedo. Pero los que estaban unidos al corazón de la Virgen, ¿qué pasó? Fueron fieles hasta el fin. Claro, posteriormente los otros se van a llenar de fuego, de valentía y valor en el Pentecostés. Y lo interesante de esto es que en el cenáculo de la resurrección y en el cenáculo del Pentecostés, en ambos cenáculos estuvo presente la Virgen María. La Biblia no nos dice claramente que cuando Jesús traspasó las paredes, que es aquel pasaje donde Santo Tomás duda y pide introducir, o Jesús dice, mete tus dedos en mi costado y cree, ¿no? Muy bien. No dice explícitamente que la Virgen estaba ahí. Esto lo sabemos por otras fuentes. ¿Cuáles? Bueno, Catalina de Emmerich, beata estigmatizada de la Iglesia. Ella, en sus locuciones, la Virgen le hace ver que ella estuvo ahí presente. Muy bien. Esto posterior a, que es decir, que Jesús muere y al tercer día resucita. En ese lapso que se dio entre el primer día hasta el tercer día, la Virgen estuvo en ese cenáculo con ellos. Y ahí es donde ellos descubren precisamente la fuerza de unirse a Cristo. Posteriormente también van a descubrir el rol y el papel de la Santísima Virgen en el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos, cuando todos oraban unánimemente unidos a María. Y vino entonces el Espíritu Santo. Son dos momentos claves. Pero eso sucedió posterior a la cruz. Antes de la crucifixión y en medio de la crucifixión, los únicos que estuvieron fieles fueron San Juan, María de Cleofás y María Magdalena. Nosotros estamos llamados en este momento, de hecho, esa figura de la Virgen María, o sea, Jesús en la cruz, la Virgen al pie de la cruz, y aquí estos tres personajes, San Juan, María Magdalena y María de Cleofás, es la figura de los cenáculos marianos de este tiempo. Es la figura de los grupos de oración de la Santísima Virgen María en este tiempo. Esto tiene diferentes nombres. En el caso de la Consecratio Mundi se le llama grupos trinitarios. En el caso del padre Stefano Gotti se le llama cenáculos marianos. En el caso de María, de Isabel Kindelman, a quien la Virgen le revela esta maravillosa devoción de la llama de amor. Muy bien, se llama Santuarios Familiares de Salvación. Entonces tiene diferentes nombres, pero en ciencia, en sí es esto mismo. Es encarnar esa misma experiencia donde Cristo está en la cruz y está la Virgen María que está sosteniendo a este grupo de apóstoles, de hijos, hijas de ella. Y ahí, en medio de esa experiencia, vamos entonces a descubrir lo que se llama la fidelidad a Cristo a través de la cruz. La Virgen nos enseña esto. Vamos aquí de nuevo. Qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito, ¿verdad?, cae en manos de una persona bien dispuesta. Levante su mano, dígale a la Virgen, Madre, levante la mano, diga, Madre Santísima, he aquí una persona bien dispuesta para que me entregues el tratado.
Ahora viene el resto que no me lo leí. ¿Qué dice? Ay, hermano, usted me engañó. Bueno, gloria a Dios. Si engañado va para el cielo, pues gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Pero entonces esta persona bien dispuesta dice, debe ser nacida de Dios y de María, y no de linaje humano, ni por impulso de la carne, ni por deseo de varón, y le descubre e inspira, por gracia del Espíritu Santo, la excelencia y el precio, diga precio, precio, la excelencia y el precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen, que ahora voy a exponer. Muy bien, entonces vamos a entrar a examinar varios aspectos de esto. Porque cuando uno lo lee así, y como que, no entiendo, ¿qué será? Bueno, dice, y no de linaje humano, es decir, que tenemos que nacer de Jesús y de María, pero no por la fuerza de la voluntad humana, no por la habilidad humana, no por el talento humano, no por las prestezas y habilidades humanas, y no por el brillo de nuestra propia inteligencia. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Y no del linaje humano, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo del varón. Muy bien. Es decir, que el hombre se une a la mujer y da un hijo. No en esta forma, sino que es un nacimiento espiritual, que no viene de la fuerza humana. Me explico, la disposición para que entonces yo sea esa buena persona en quien la Virgen pueda depositar, diga, depositar este tesoro, inmenso tesoro del secreto de María. Muy bien, para que yo sea hallada digna, por decirlo de alguna forma, porque a la final nadie es digno, pero esto como para poderlo explicar, es importante morir a tus propias luces, morir a tus propias habilidades, talentos, prestezas, todo eso que te enseñó el mundo, cómo hacer las cosas para que todo brille y quede espectacular. Bueno, muchas veces eso está orientado es a darle la gloria a los hombres y para los hombres. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, los que están sufriendo, diga conmigo, si yo no sufro, no entiendo. ¿Usted quiere entender? ¿Quiere entender? Sufra. ¿Sí? ¿Cuál es la madre de la sabiduría y de la inteligencia en Dios? El sufrimiento. Amén. Entonces hay gente que no entiende el tratado porque no sufre. Pero las personas que empiezan a sufrir porque se van entregando a Dios, se les hace más fácil entender estas líneas. Porque el sufrimiento es un gran discernidor, porque nos eleva al alma. Eso se llama la deificación del alma, cuando el alma en cierta forma se despega del peso de la carne y se eleva a la vida, a la contemplación espiritual. Eso se llama la deificación del alma. Pero para entrar ahí a veces es necesario algunos golpes de gracia. Esos golpes de gracia son pues los sufrimientos, las pruebas en la vida. Cuando sufrimos en la vida tenemos dos cosas, dos opciones. O lo convertimos en una gran ganancia espiritual o se convierte en un gran desperdicio y una gran pérdida espiritual. Dice San Pablo, el que sufre según el mundo, sufre para muerte y condenación, pero el que sufre según Dios, sufre para salvación. Entonces, cuando sufrimos, si esto se ofrece, a ver, por ejemplo, usted se le encarnó una uña. ¿Saben qué es cuando una uña se encarna? ¿Duele? ¿Duele? Listo, ahí voy. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¿Qué te pasa, hijo? ¡Ay! Me duele la uña. Ofrécemelo. ¿Cómo así? Y vas a entender el tratado. Amén. Un simple sufrimiento se puede convertir en una gran gracia. Amén. La otra vez recuerdo la hermana de la misión, Signy, que está en Miami, que creo que regresó a Colombia. ¿Cómo se llama ella? Carlota. Carlota. Estábamos por allá, estaba Signy también, en una finca bonita por allá en Bogotá, después que habíamos salido del retiro. Y ella se cayó, pero ve que ¡plum!
Y yo me acerco y con palabras suaves la toco en el hombro y le digo, hermana, ofrézcalo, ofrécelo. Todas estas cosas, el sufrimiento de un mal marido se puede convertir en una gran gracia. Uf, tremenda. El sufrimiento que nos generan los hijos se puede convertir en una gran gracia. ¡Wow! Tremendo, eso se puede transformar tremendamente. Claro, todo va a depender quién domine más en el territorio de nuestra alma. Si el espíritu del mal o el espíritu del bien. Porque va a depender también de eso. Entonces seguimos aquí. Entonces, esta persona bien dispuesta debe ser una persona que haya nacido de Dios y de María, y no del linaje humano, ni del impulso de la carne, ni por el deseo del varón, para que entonces el Espíritu Santo le descubra y le inspire la excelencia y a su vez entienda también el precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen María. ¿Cuántos realmente quieren estar consagrados y bien unidos al corazón de María? Levanten la mano. San Miguel, toma fotos. Muy bien, le tengo una noticia. Resulta que si usted quiere estar bien consagrado al corazón de la Virgen María y quiere vivir en las excelencias de lo que significa estar unido al corazón de la Virgen, para finalmente ser colaborador de esa profecía, al final mi corazón inmaculado triunfará. Diga conmigo, tengo que pagar un precio. ¿Cuántos están dispuestos a pagarlo? Yo lo estoy pagando hace rato. Esto es sí o sí. Muy bien. Entonces sigue. Vamos a ver. Entonces entendemos que evidentemente cuando nos vamos a unir a la Virgen y queremos ser esa persona bien dispuesta que ha nacido de la Virgen, por tanto, ha muerto al mundo. Digan conmigo, no se puede nacer o no se puede pretender que se ha nacido a la vida espiritual si no es muerto al mundo. Porque es hacer morir el mundo para que pueda nacer Cristo en mí. Y todo esto se consigue por la unión con el vientre de la madre, porque es molde Dei. Ahí fue donde se formó Cristo y por tanto de ahí salen otros Jesucristo iguales a Jesucristo. Esta es la doctrina de consagración que enseña San Luis María Griñón de Montfort. Lo va a enseñar en el numeral 32, lo va a recalcar de nuevo en el numeral 217 y siguientes también, que ahí eso forma parte de los efectos de la consagración. Son 7 efectos de la consagración que habla San Luis María Griñón de Montfort. Entonces habla de molde Dei. Esa es una expresión que viene de Agustín, de San Agustín. Molde Dei. María es el molde Dei. Entonces San Agustín nos habla de eso, de que todo el que entra en María, de ella no puede salir, ¿qué cosa? Lo único que puede salir de ella, ¿qué es? Un hijo igual a Jesucristo. Entonces ella nos moldea en Cristo, nos forma en Cristo. ¿Cuántos quieren tener los mismos sentimientos de Cristo? Muy bien. ¿Cuántos quieren tener los mismos pensamientos de Cristo? El mismo mover de Cristo, el mismo actuar de Cristo, la misma misericordia de Cristo. Y por allá algún esposo dice, uy, sí, cómo le hace falta a mi mujer eso. Bueno, entonces resulta, el que solo se ríe es porque su picardía se acuerda. Muy bien. Entonces resulta que tenemos que ir al molde de María, porque es ahí donde a Cristo se le dio por la acción y el obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? Se le dio tejidos, carne, sangre, alma, divinidad. Cristo total, diga conmigo, Cristo total. Cristo total. Muy bien, ¿fue formado dónde? En el vientre de la Virgen María. Y la consagración, el consagrarse, el unirse a la Virgen es entrar precisamente en esa experiencia. Ahí entonces la Virgen nos va a degollar. Mire, esta expresión es un poco ruda,
pero ayuda a entender. Diga conmigo, la Virgen María tiene, que tiene, degollar mi ego. ¿Es un animal furioso el ego? Es un problema. ¿Cuántos problemas no nos ha metido el ego, Padre? Uf. Y uno hace como un recuento hacia atrás y uno dice, uy, si yo no hubiera hecho esto, pero fue el ego. ¿En cuántas trampas? Sí, así es. Amén. ¿En cuántas trampas no nos ha metido el ego? Entonces la Virgen, cuando entramos al vientre, y toda esta alegoría es la que desarrolla en el numeral 184, 185 siguientes, donde habla de la imagen que San Luis toma de Rebeca y Jacob e Isaac. Rebeca tenía dos hijos, que eran Esaú y que era Jacob. Y el esposo de Rebeca era Isaac. Entonces, San Luis explica esa imagen, ese relato del Génesis, porque esto está en el libro del Génesis. Entonces, por el Espíritu Santo, San Luis explica muy bien que Rebeca es figura de la Virgen María, que Jacob es figura de los consagrados o predestinados hijos de la Virgen, que Esaú es figura de los hijos del demonio, hijos del mundo, y Isaac es figura de Dios Padre. Muy bien. Entonces, en la preparación, cuando uno lee el relato, y todo esto lo va explicando muy bien San Luis en estos numerales, la Virgen le pidió unos cabritos que había que degollar para preparar un guiso que tenía que presentar delante de Isaac para ganarse, granjearse el favor para Jacob y no para Esaú, que el cual ya había vendido su primogenitura. Es decir, los derechos del primogénito, de acuerdo a la ley de Moisés, es que el primogénito va a recibir una doble dote de la herencia por ser el primero en nacer. Entonces, esos derechos de la primogenitura tienen un sentido espiritual hoy en día. Esaú vendió el derecho de la primogenitura por un plato de lentejas que le preparó en este caso Jacob, y él siguió en el mundo y era muy hábil para las cosas del mundo Esaú. Entonces la Virgen, Rebeca en este caso, figura de la Virgen, prepara un guiso y le pide a Jacob que le traiga 2 cabritos para degollarlos. ¿Ustedes vieron? Basado en esa alegoría, la Virgen nos tiene que degollar. ¿Cuáles son esos 2 cabritos? Los 2 principales pecados que más dañan el poder entrar en la dimensión de la vida espiritual. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. Muy bien. Ese es uno de los primeros. El orgullo y la soberbia. Entonces, esos son 2 cabritos que la Virgen tiene que degollar dentro de nosotros. Y este es el proceso de muerte, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vivir y experimentar para entrar en esta dimensión espiritual. Voy a concluir aquí. Dice muy bien, en el numeral 113, hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años. El propio San Luis recibió una profecía en su corazón, tuvo una visión profética de un tiempo que vendría más adelante, por lo cual desde hace muchos años él venía orando y dice, a saber que es que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos servidores y esclavos de amor. Esa fue la visión que tuvo San Luis, que él vio en un futuro unos movimientos de gracia, un esplendor del triunfo del Inmaculado Corazón, una época, un tiempo, un momento en el instante de la historia de la salvación de los hombres, donde habría una estirpe, una generación sobre la tierra, que serían hijos
servidores y esclavos del amor, que nunca y que por medio de Jesucristo mi Señor reine como nunca en los corazones. Es decir, serían los hijos, servidores, consagrados de los dos sagrados corazones. Y este es el fundamento profético para entender todos estos movimientos de gracia que hoy estamos viendo. ¿Estamos comprendiendo esto? No, por lo que veo. A ver, usted está llamado a formar parte de ese ejército que está profetizado aquí por San Luis María Griñón de Montfort. Este ejército está formado por hijos, servidores y esclavos del amor. Entonces fíjense lo que dice, la condición. Primero hijos, después servidores y después esclavos. Explícales como la cristiana. Bueno, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cómo se hicieron sus antepasados aquí en México? Hijos y hijas de Guadalupe, hijos de Cristo Rey. ¿Cómo se hicieron hijos? ¿Cómo fue que demostraron ser hijos de Cristo Rey y de María Santísima de Guadalupe? ¿Cómo fue? Derramando su sangre. ¿Lo entendieron mejor? Ah. Entonces ser hijos, servidores y esclavos de amor de la Santísima Madre. Por eso les había dicho que hay que pagar un precio. Por ejemplo, la nación mexicana en este momento pasa por momentos políticos difíciles y de riesgo, ¿sí o no? Yo no voy a entrar en detalle, ustedes entienden, ¿ok? Y esos momentos difíciles políticos que pueden poner la nación o la república al borde de una situación indeseada, demanda de parte de ustedes riesgos o no. Sí, sí señor. Los tiempos que se vienen prometen ser fáciles. Está amenazada la fe, la institución de la familia, la libertad y por tanto la economía a la final. Eso supone que este ejército de la Virgen que va a acompañar a la Virgen en esta gesta, en esta batalla que va a venir, deben ser hijos valientes. Por eso el cielo está derramando gracias especiales. Una de ellas son las gloriosas cruces de Tozulé. Esto viene, la cruz gloriosa fue inspirada en un primer momento a una francesa en Normandía, donde el Señor dio grandísimas y preciosas promesas, donde con el debido orden que establece y que dictó Jesús, en este caso, fueran erigidas estas cruces en los distintos lugares, serían pararrayos de la justicia. ¿Usted sabe qué son pararrayos de la justicia? A ver, cuando un comunismo quiere destruir un país, ustedes necesitan un pararrayo que destruya, que evite que ese rayo destruya el país, ¿sí o no? Bueno, esos son las cruces de Tozulé. ¿Eh? Entonces, precisamente, la cruz gloriosa es eso. Son gracias excepcionales que Dios. Pero entonces, esto supone organización, supone entrega, supone asumir riesgos, compromisos. Amén. ¡Ay, que la haga el otro! Sí, pero si tú no te involucras, y he explicado esto, si usted, aquí en México se habla en acres o hectáreas, hectáreas. Usted tiene una hectárea y esa es la suya, y usted está rodeado de las hectáreas de sus vecinos. Si la hectárea de tu vecino está ardiendo en llamas, ¿tú qué tienes que hacer? Eso es el vecino mío, a ver cómo resuelve. ¿Qué crees que te va a pasar a ti si tú no ayudas a tu vecino? El fuego te va a caer y te va a devorar a ti. Igual sucede con esto. ¿Qué es el movimiento? Sí, te va a agarrar, te va a agarrar. Porque estas son promesas dadas por el cielo, dadas por Dios, y que están señaladas proféticamente en el Tratado de la Verdadera Devoción, que vendrían estos signos, vendrían estos hijos, vendrían estas gracias excepcionales. Voy a volver a leer bien esta última parte del 113, porque es que es impresionante.
A ver, voy a volver a leer aquí, pero con más detalle. Dice así, a ver, dice así. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años. A saber, es decir, ¿a qué se refiere? Que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca, más que nunca. Es decir, que se refiere, apunta a un tiempo donde va a haber un germen de María y un germen de Jesús como no se ha visto nunca antes. Y eso es los apóstoles y discípulos del fin de los tiempos, que estamos llamados nosotros en este momento. Y dice, y que por este medio Jesucristo, mi Señor, reine como nunca en los corazones. Y de ahí viene justamente esta profecía del triunfo del Inmaculado Corazón. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces el Señor nos está llamando, queridos hermanos y queridas hermanas, a un momento de preparación. Esto es una convocatoria. Este lugar es muy bonito, aquí estamos escuchando el sonido de los gallos y aquí todo el ambiente, todo esto es muy bonito y la Virgen pues ha querido que estemos reunidos de esta forma, pero es entender que los tiempos que se nos vienen demandan compromiso, demanda entrega y que la devoción y verdadero servicio a la Santísima Virgen pasa y transita por el pago de un precio. Y que tenemos que pedirle entonces la ayuda al Espíritu Santo, la ayuda al Espíritu Santo para que nos pueda sostener en medio de los tiempos que se nos vienen encima. Amén. Que no son tiempos fáciles, como tampoco fue fácil para los apóstoles cuando llegó el momento más duro que fue la prueba de la cruz. Pero entonces estaba la Virgen María que sí sostuvo a este pequeño remanente, diga remanente. ¿Qué es un pequeño remanente? San Juan, María Magdalena y María de Cleofás. Esa es la figura de un pequeño resto, de un pequeño remanente que gracias a la unión con la Virgen María, la Virgen los sostuvo. La Virgen les permitió mantenerse fiel hasta lo último. Y de eso justo habla el numeral 152. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Voy a ir concluyendo porque pues, el Padre tiene que irse. Entonces concluyo con esto. Dice así, el 152. ¿Qué dice? Esta devoción es camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión perfecta con nuestro Señor, en la cual consiste la perfección cristiana. ¿Cuántos quieren ser perfectos en Cristo? Pues todos. Esta perfección se alcanza a través del corazón de la Santa Madre. Y entonces se explica por qué es un camino fácil. Pero ¿cómo puede hablar de fácil si está hablando de la cruz? Correcto, diga conmigo, hacer la cruz fácil. ¿Cuántos quieren la cruz que sea fácil? Amén. Entonces se consigue a través de María. Y dice así, dice, es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros. ¿Por qué medio vino Jesucristo al mundo? Por medio de María. Es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros, y en que no hay obstáculos para llegar a Él. Ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos. Ahora, usted quiere otro camino que no sea el de María, aquí le comento, aquí le va, mire, y usted me va a decir qué prefiere. Pero que se puede por otros caminos, pero en ellos se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, extraños combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. ¿Cuántos quieren pasar por ahí? No, yo no quiero. Aunque algunos dirán, no, si ya en mi casa con mi mujer ya lo estoy viviendo. Muy bien. Dice así.
A ver, pero bueno, usted quiere salir de eso, ok. Supongamos que su hogar se ha convertido en algo de esto. Usted quiere salir de eso. Aquí está la solución. Aquí lo dice el tratado precisamente. Si tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu marido y hasta el mismo perro que levanta la pata y que orina, muy bien, si en eso se ha convertido un problema, bueno, entonces dice aquí lo que tienes que hacer. Dice, pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Introniza a Jesús y María en tu hogar. ¿Cómo intronizar a Jesús y María en nuestros hogares? No solo es traer la imagen más bella, despampanante, alucinante, que costó los miles de dólares, traída no sé de dónde, para ponerla ya en la casa y que eso sea la envidia de los vecinos. No, no se refiere solo a eso. Se refiere a intronizar a Jesús y María. Si bien lo interior debe estar reflejado por algo exterior, porque por eso la consagración también nos habla de prácticas exteriores y de prácticas interiores. Entonces, lo uno es reflejo del otro, correcto. ¿Por qué lo digo? Porque si bien, sí, hay que tener algunas imágenes de la Madre, algunas imágenes del Sagrado Corazón, algunas imágenes del Inmaculado Corazón, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y también de San José, lo importante es la experiencia espiritual. ¿Y qué es intronizar a Jesús y a María en tu hogar? Es traer la experiencia del hogar de Nazaret. Es traer la experiencia del hogar de Nazaret. Cómo era San José, cómo era la Virgen María y por supuesto, bueno, el niño Jesús. Es traer esa misma experiencia. Entonces, atraer el corazón de María, atraer el corazón de San José y por tanto también el Sagrado Corazón de Jesús es empezar a tener una experiencia de recogimiento en el hogar. Esta experiencia de recogimiento en el hogar significa que la familia se tiene que reunir a orar. Tienen que reunirse a contemplar los sagrados corazones de Jesús y de María. Existen muchos movimientos dentro de la iglesia con muchas guías para hacer esto, ¿verdad? Y entonces poco a poco tu hogar se va a ir transformando y de un Jurassic Park, ¿no?, lleno de dinosaurios, se va a convertir en un remanso de paz. Amén. Porque eso es lo que queremos, para que ya mi esposa deje de ser ayuda demonia y pase a ser ayuda idónea. ¿Sí o no? Bueno, porque ¿qué le prometieron? ¿Qué le prometió Dios a Adán? ¿Te daré una ayuda demonia? No, Dios no le dijo eso. Bueno, muy bien. Entonces, para que ya dejen de ser toda esta catástrofe en lo que se han convertido muchas veces los hogares, que en vez de ser remansos de paz, remansos de entendimiento, de amor, de ternura, donde se viva y se practique el amor de Jesús y de María, son una gallera. ¿Sabe qué es una gallera? Donde van los gallos a expoliarse. ¿Y cómo termina un gallo después con el otro? Bueno, independientemente, porque uno mata al otro o lo deja medio muerto. ¿Cómo terminan los dos gallos? Sin plumas. Entonces algunos hogares parecen una gallera. Dos gallos desplumándose, cayendo encima del otro, y el vecino dice, ah, ya abrió la gallera la vecina. Están cayéndose allá, dándose trancazos, y golpes, insultos y todo, este tipo de cosas. Bueno, para que los hogares dejen de ser eso, digan conmigo, se tienen que cristificar, llenar de la ternura y del amor de Jesús y de María. Y eso se alcanza por invitar a Jesús, invitar a María, invitar a San José a vivir en nuestros hogares. Y eso se consigue a través de la adoración y de la oración y de la reparación. Entonces,
cuando tú invitas a tu esposo. Puede ser que al principio sea como un becerro se llama, ¿cómo se le dice a esto? Ya se me olvidó, ya le iba a decir alguna cosa por ahí. A ver, como becerro malcriado, ¿sabes que un becerro malcriado? Que usted lo va a agarrar y no hace caso y tira para el monte y bueno, muy bien. Al principio puede ser que el marido te mira así. En Venezuela usan una expresión, becerreado. Sí, te mire becerreado así, como un becerro que no quiere hacer caso. Pero tu insistencia y tu perseverancia, poco a poco lo van a hacer entrar a él en gracia. Entonces al principio a lo mejor te acompañará un misterio, un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. Poco a poco y al cabo del tiempo estará haciendo el rosario completo contigo. Y entonces es así como vamos a traer la paz a nuestros hogares. Tenemos que intronizar. Si usted le dijera, mire, la intronización en los tiempos de oscuridad tan tremendos que van a venir sobre la humanidad, o se lo voy a poner mejor de esta forma. Si a usted le dijera que hay una vacuna para que el COVID no entre en tu casa, ¿tú la tomarías? ¿Tú la tomarías? Y si yo te dijera que esa vacuna es intronizar a Jesús y María, ¿intronizarías a Jesús y María en tu hogar? ¿Estamos viendo? Mire como dice el numeral 166. Es un numeral tremendo también, está muy cerca aquí, ya lo vamos a ubicar. El numeral 166. Mire lo que dice. Una señal de cómo está nuestro hogar. Mire usted, ¿qué dice el numeral 166? Dice así, donde está María, no puede estar el espíritu maligno. Pero ¿por qué el mal está en tu hogar? Porque la presencia de María no es tan fuerte y tan sólida como debería ser. Amén. Entonces significa que hay que hacer más oración, más tiempo de oración, más tiempo de adoración y más tiempo de reparación a través de la reunión de la familia orando, sobre todo, hay más oraciones propuestas, pero sobre todo la oración madre. ¿Cuál? El Santo Rosario. Y hay otras más, pero sobre todo esa, el Santo Rosario. Y reparar. Reparar es, por ejemplo, usted sale aquí a la calle y de repente usted choca otro carro y usted se baja. Ay, disculpe, mire, de verdad, cuánto lamento este daño que yo le he causado a usted. De verdad estoy arrepentida, estoy arrepentido. Sí, es mía la culpa, yo no lo vi, yo lo choqué. Bueno, muchas gracias, que tenga usted un buen día y usted se va. ¿Qué faltó ahí? Ah, reparar el daño. Estuvo bien al principio, iba perfecto, ¿verdad? Todo iba bien, pero algo faltó. Le debes a la justicia, es lo que le debemos a la justicia de Dios por nuestros pecados y los pecados de los hombres. La humanidad debe un precio extremadamente alto a Dios por los pecados y por eso estos pecados demandan reparación. Son muchas las apariciones marianas que nos han anunciado grandes castigos si la humanidad no se arrepiente y no repara y no asume la reparación y la penitencia. En Fátima la Virgen lo pidió expresamente. Reparación, sacrificio y penitencia. Y que si se oraba el rosario acompañado de sacrificio y penitencia, ella podría evitar, incluso dijo, la guerra terminará y vendrá la paz. Es decir, que si las naciones están en guerra, y hoy la guerra la tenemos de muchas formas, no solo esa guerra convencional que hemos visto a través del tiempo, hoy el mundo está en guerra. El mundo está en guerra contra Dios a través del vientre materno, sí. El mundo está en guerra queriendo deformar y trastornar y pervertir la familia con muchos flagelos, llámelo ideología de género y todo lo demás, ¿sí o no? Entonces estamos en guerra,
Sí, el mundo está en guerra contra Dios. Entonces, necesitamos reparar. Fíjense lo que pasó. Mire, padre, esta reflexión. Increíble. En el año 17, 13 de mayo, aparece la Virgen por primera vez, ¿verdad? A los pastorcitos. Y entonces a partir de ahí se van desarrollando unos coloquios y unos diálogos que la Virgen va teniendo con ellos. En el interín y en el desarrollo de esos diálogos, la Virgen le va pidiendo que recen el rosario, que hagan penitencia, que hagan sacrificio, muy bien, a los pastorcitos. Hubo 5 apariciones, fueron del 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Fueron 5. Porque la que en agosto no se dio porque a los pastorcitos los metieron presos, los tuvieron prisioneros por un momento, los torturaron psicológicamente, entonces esa aparición no se dio, por tanto entonces sí se dieron las otras. Mire usted, la tercera aparición, 4.000 personas. ¿Y todas rezaron el rosario? Sí. Después vino la cuarta aparición, 30.000 personas. ¿Todas rezaron el rosario? Sí. Después vino la quinta, que fue donde hubo el milagro del sol, fueron 70.000, que hubo un gran chubasco de agua, un aguacero terrible, y después cuando vino el milagro del sol, quedaron como si hubiesen ido a la mejor lavandería del mundo, sequitos, bañados y planchados. Bueno, muy bien. 70.000 personas. ¿Todas estaban rezando el rosario? Sí. Entonces tenemos 4.000 en la tercera, 30.000 en la cuarta aparición y 70.000 en la quinta aparición. ¿Cuánto suma eso? 104.000 rosarios. ¿Sí o no? ¿Vino la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Qué pasó? Si hubo más de 100.000 rosarios, ¿por qué no se pudo evitar la Segunda Guerra Mundial? Que la Virgen había pedido que rezaran el rosario para que viniera la paz. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Que esa generación no hizo y que nosotros tenemos que aprender. No se convirtieron. Digan conmigo, rosario, sin arrepentimiento, sin conversión, es fariseísmo. ¿Sí? Esto es tremendo. Porque nosotros vemos que muchas personas pueden recitar el rosario, lo hacen, pero siguen siendo malas, ¿sí o no? Y de esto nos habla San Luis María Griñón de Montfort. En el numeral 90 y siguiente habla de las 7 falsas devociones. Habla sobre esto. ¿Cómo es posible que el diablo aún así pueda engañar a una persona? Que la pueda tener sumergida en alguna de las 7 falsas devociones que están indicadas ahí en el numeral 90. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos presuntuosos, los devotos exteriores, los devotos hipócritas. Todo esto lo menciona ahí. Pero ¿cómo es posible? Sí. Porque el demonio, dice San Luis María Griñón de Montfort, una de las primeras cosas que busca hacer es falsear la devoción. ¿Y qué es eso de falsear la devoción? Entonces dice que en el mundo físico y natural de los hombres, por ejemplo, hay un objeto de oro, hay un objeto de plata. Y que normalmente esos dos metales son los dos metales preciosos con mayor valor que existen en el mundo. Y un buen estafador, un buen falseador, ¿qué va a buscar hacer? Va a tratar de venderte oro cuando no es oro. Metal bien pulido, bruñido, y te lo va a hacer creer y te lo va a hacer presentar como oro cuando no es oro. Que así sucede también con la devoción y la consagración a la Virgen María, que es un gran enemigo a combatir, porque se puede infiltrar dentro de la iglesia y dentro de las familias y aún así estar viviendo una falsa devoción. ¿Cómo así? Vea usted la generación de Fátima. Mire lo que pasó. De hecho, cuando el sol se acercó, ellos pensaron que era el fin del mundo. Muchos creyeron que era el fin del mundo. Y era tal la impresión y el pensar que se iban a morir,
pero hubo un acompañamiento de gracia. Empezaron todos a confesar sus pecados, unos a otros. ¿Cómo así? Yo me acosté con su mujer. Y el otro le respondió, yo también con la suya. Empezaron todos a confesar sus pecados, unos a otros. Pero entonces hasta ahí como que la cosa iba muy bien, porque ya tenían, miren, tenían que el rosario, ¿no? Ya habían hecho el rosario, y vino el milagro del sol y confesaron el pecado. Pero después vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué faltó? Hubo oración, hubo confesión, pero ¿qué faltó? Porque vino igual el castigo. Conversión. Amén. Tú puedes llegar a rezar y puedes llegar a confesar. Y vas bien, vas bien. Pero ¿qué te falta? Conversión, penitencia, cambio y enmienda. Propósito, cambio y enmienda, son todos los presupuestos del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión, así lo enseña la iglesia. Propósito, cambio, enmienda. Puedes rezar, puedes confesarte y aún así no cambiar y no convertirte. Eso lo puede hacer bien. Entonces, ¿es serio o no es serio esto? Por eso les hablé al principio de que esta es una devoción, es un camino que supone el pago de un precio. Amén. Y el pago de ese precio es degollar tu ego y el mío. Ese es el pago de este precio. Entrar a través de la puerta estrecha. ¿Es fácil entrar por una puerta estrecha, Padre? Imagínense así, con el pecado a manos llenas. No es fácil, pero Jesús dijo, es el camino. Ese es el camino. Entonces, de por sí es difícil, cuánta razón eludirnos al corazón de la Santa Madre para que ella nos permita precisamente triunfar en la vida espiritual. Voy a dejarlo hasta acá, porque el Padre tiene que su compromiso y ahora vamos a dar paso también a el hermano Signi para que haga entonces la presentación. Vamos a dar un aplauso a la Santa Madre. Un aplauso a la Virgen. Con fuerza. Amén.